Bienvenido, doctor Tomás Tafur Pizango. Vamos a presentar su libro Soldado sin uniforme. Un libro bellamente presentado, un libro en formato A5, con prolíficas fotografías, bellamente impreso. Y vamos a ir con la primera pregunta. ¿Cómo se le ocurrió un título tan acertado, Soldado sin uniforme? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a tu audiencia, Gustavo. En realidad, yo vengo trabajando 38 años en el Ejército de Perú y he recorrido durante estos años todo el Perú, su sierra, su costa y su selva, como personal civil del Ejército. En mis primeros años yo trabajé como reportero gráfico, corresponsal de guerra en nuestro ejército de Perú, que me dio la oportunidad de conocer toda nuestra nación. Y conocí in situ la labor que realiza el personal civil del ejército en particular, pero el libro está dedicado a todo el personal civil que trabaja en la Fuerza Armada, es decir, en la Marina, en el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú. Hombres y mujeres que día a día trabajan para que nuestros aviones militares, nuestros ingenieros civiles, nuestros mecánicos en aviación, pues puedan hacer el mantenimiento de nuestros aviones, de nuestros helicópteros, de nuestros tanques incluso, de todo el equipo bélico que poseen nuestras Fuerzas Armadas, altamente capacitados, por supuesto, y la labor administrativa que también realizamos los trabajadores civiles que trabajamos en estas instituciones, como por ejemplo abogados, ingenieros, arquitectos, secretarias, ¿verdad? Y de otras profesiones, los que trabajamos en la parte administrativa en las instituciones, para que nuestros colegas militares puedan hacer sus labores de entrenamiento y prepararse para defender nuestra patria interna y externamente, ¿no? Entonces, en estos años, reitero, he podido conocer el trabajo, el importantísimo trabajo de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y con conocimiento de causa, ¿verdad? Dije, tiene que existir un registro literario con fotografías, ¿verdad? Dedicado a este personal que es anónima en realidad, porque cuando se habla de la Fuerza Armada se piensa que solamente trabajan militares y no es así. Somos un promedio de 15.000 trabajadores civiles en los tres institutos de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Los que estamos en diferentes lugares, en la selva, en la costa, en la sierra, ¿verdad? Y nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros alimentistas están preparando los alimentos para nuestra tropa que está, por decir, en el BRAE y otros lugares del país. Prueba de ello es que en la década de los 90, perdón, 80-90, cuando el terrorismo pues creaba muchos problemas en el país, ¿verdad? Ocurrieron muchos hechos que era necesario que se diga en un material como el libro Soldados sin uniforme. Brevemente puedo contar algunas historias del libro, ¿no? Por ejemplo, en Puno, en esas épocas me estoy refiriendo, en Puno, en el año 89,
un personal civil, Florencio Quispe. Él trabajaba en Puno, en la provincia de Juliaca, ¿verdad? Cuando él se dirigía de Azángaro a Juliaca, ¿verdad? El bus que viajaba fue interceptado por elementos terroristas. Detuvieron al bus, ¿verdad? Bajaron los pasajeros, eran 8 encapuchados bien armados, y en ese bus viajaba un personal civil, Florencio. Rápidamente se dieron cuenta que Florencio llevaba un borceguí. En esos tiempos viajaba con un borceguí. Y los terroristas rápidamente, reitero, lo identificaron y dijeron: ¿este es policía o es militar? Entonces, él viajaba junto a su hijo. Bajaron a Florencio a un costado, le interrogaron, le preguntaron dónde trabajaba, con quién trabajaba, qué hacía, cuál era su labor, ¿verdad? Y Florencio, al estilo Olaya Balandra, nunca dio información respecto al trabajo que él desarrollaba. Pero en realidad él iba a Juliaca, de Azángaro a Juliaca, a realizar trabajo de inscripción a los jóvenes para el servicio militar. Y como no dio información, los terroristas le dijeron delante de su hijo que le daban una última oportunidad para dar información que buscaba. Y Florencio nunca dio información. En ese momento, los terroristas agarraron y en ráfaga lo dispararon. Quedó tendido en la carretera y los terroristas se replegaron. Y el bus pudo continuar su recorrido y el hombre quedó y dieron cuenta que había sucedido un ataque terrorista, ¿no? Entonces, era un personal civil que trabajaba como jefe de OR en Azángaro. Pero ahí no queda todo. Otro episodio, en el año 90, ¿verdad? El ejército en ese entonces hacía trabajos de construcción de carreteras, es decir, participaban en el desarrollo y en la defensa nacional. Ayacucho, Andahuaylas, había un tramo donde el ejército construía carreteras, ¿verdad? Y para eso había un batallón, una unidad, digamos, instalada en ese tramo para desarrollar las obras de construcción de carretera. Y ahí estaban 3 empleados civiles, un chofer, también había un topógrafo y había uno de sanidad, personal civil del ejército. En una madrugada, 40 encapuchados terroristas incursionan, en realidad emboscan a la unidad de militares que estaban trabajando en esa zona, ¿verdad? Matan a todos, matan a 3 empleados civiles que trabajaban apoyando en la construcción de la carretera, y un sargento reenganchado se salva en ese ataque, ¿no? Y posteriormente él cuenta la historia. Todos estos relatos, todo este episodio, repito, donde murieron 3 empleados civiles. Esos 3 empleados civiles sus nombres se encuentran impregnados en el cenotafio de la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército. En el Cuartel General del Ejército en San Borja hay 2 plazas, la Plaza Brognesi, que está en la puerta 1, y la Plaza Cáceres, que está a la espalda, por la puerta 2, digamos. Ahí existe un cenotafio donde están los nombres de los militares, Ejército, Marina y Fuerza Aérea y Policía Nacional, que perdieron la vida en la lucha contra el terrorismo. En ese cenotafio están los 3 nombres de estos colegas que perdieron la vida. Entonces, nosotros también, en nuestra condición de personal civil, colaboramos con la defensa y la seguridad
nacional. Hasta aquí la primera parte, mi estimado. Claro, el libro se abre con un prefacio del coronel, también historiador militar, Víctor Velázquez Pérez Salmón. Continúa con un prólogo del filósofo Luis Enrique Albizuri e inmediatamente después va a empezar el capítulo 1, un capítulo breve, que se llama Héroes civiles del ejército, que murieron en cumplimiento del deber, cuyo relato usted lo ha enlazado de manera anticipada. Así que vayamos al capítulo 2. Personal civil que destacó durante su permanencia en los Institutos Armados del Perú. Este capítulo es el más extenso de todos. Prácticamente son las 3/4 partes del libro y que merece que usted nos ilustre sobre este capítulo 2. Excelente. Otra historia relacionada a este capítulo. En el año 81 terminaba el conflicto con Ecuador, el falso Paquilla. El comandante general del ejército en ese entonces era el general de división del Ejército del Perú, don Rafael Hoyo Rubio. Él había programado una visita de comando a la primera división de ejército, que queda en la zona norte del país. Se encontraba en Piura, terminó su visita y se prestaba a viajar a Tumbes para también visitar a la tropa que entrenaba en Tumbes. Y ya faltaban pocos minutos para que su helicóptero viaje, digamos, a Tumbes. Se presentó un periodista de la División de Ejército de Piura, el señor Gómez, ¿verdad? Donde le dijo al comandante general del ejército: señor general, le acompaño para hacerle registro de fotografías y enviar la nota a Lima. Y el comandante general en ese entonces, Hoyo Rubio, le interesó el tema y le dijo: suba, periodista. Y el piloto intervino. Le dijo: mi general, no entra uno más en el helicóptero. Ni siquiera una aguja, mi general. Pero el periodista tiene que entrar para cubrir la información, reiteró el comandante general. Lo miró de reojo al comandante general de la primera región militar y le dijo que resolviera, ¿no? Con esa mirada le dijo que resolviera el tema porque el periodista tenía que entrar al helicóptero que iba a Tumbes. Y el comandante general de la primera división de ejército le miró a su ayudante y le dijo: fatal, con esos términos, ¿no? Fatal. El comandante general está ordenando que suba el periodista y ya el capitán, que era su ayudante, entendió que él tenía que bajar para que ingrese el periodista. Ingresó el periodista, salió el helicóptero rumbo a Tumbes, 30 minutos de vuelo, ¿verdad? Se estrella el helicóptero en un cerro Mogollón, en esa zona, y muere toda la tripulación, incluido el comandante general del ejército y por supuesto el periodista quien ingresó a este vuelo para cumplir su misión periodística, ¿no? Entonces este amigo personal civil, ¿verdad?, murió en pleno cumplimiento de su deber. Así como nuestro amigo Gómez, ¿verdad?, hay otros colegas que también dieron su vida en cumplimiento del deber. Otro acontecimiento importantísimo que también puedo relatar es el hecho de tener gente que va a la Antártida. Personal civil del ejército y de la marina y de la fuerza aérea también cumplen labores en la Antártida. Viajan de Lima en el Humboldt, ¿verdad?, de viaje, un mes de viaje, porque así dura en estos viajes, y de retorno también es otro mes, pero allá se quedan un par de meses, digamos, para hacer labores importantísimas de mantenimiento
de la base Machu Picchu que tenemos instalado en la Antártida. Ya sabe trabajar en la Antártida en las condiciones de clima que se viven en ese lugar. Es bastante, digamos, es increíble poder hacer labores porque ellos hacen trabajo de carpintería, gasfitería, de arreglo de los locales. Por ejemplo, ahí hay ambientes donde los científicos están haciendo trabajos de investigación precisamente, ¿no? Y de esos trabajadores hay muchísimos, que algunos han tenido algunos accidentes, leves, digamos, pero cumplieron la misión. Y así tenemos también otras historias que podemos contar y que lo puedes ver, que lo podemos ver en el libro. Desarrollamos ampliamente de todos los trabajadores que en realidad han dado mucho más que estar en una oficina, ¿verdad? Se fueron con la misión y cumplieron la misión en beneficio del país. Ahora, el capítulo 3 se llama El personal civil como parte orgánica y componente de la fuerza operativa de los Institutos Armados del Perú. ¿Qué nos puede comentar? Excelente. El personal civil que trabaja en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina está considerado como la reserva activa de estas instituciones. Formamos parte orgánica. La ley que nos permite trabajar en estas instituciones están bien claras. Somos parte orgánica y somos la reserva activa de estas instituciones. De manera que la Marina, por ejemplo, la Marina de Perú tiene el CIMA, ¿verdad? Donde pues hacen trabajos de alta tecnología, construyen barcos, desarrollan, por ejemplo, ahora están trabajando haciendo buques, mantenimiento de los submarinos, en la Fuerza Aérea, los aviones que prestan servicios en todo el país, en la selva, donde también la Fuerza Aérea tiene presencia importantísima en apoyo a los pueblos amazónicos, llevando apoyo. La Marina también en sus buques, llevando apoyo de salud, ¿no? En las riberas amazónicas. Y ahí están los enfermeros, ahí están los médicos, y ahí están nuestros alimentistas civiles que trabajan en la Marina de Guerra del Perú y en la Fuerza Aérea. Y el Ejército, obviamente, a nivel nacional. Tenemos gente trabajando en los centros por ejemplo, en las fronteras, ¿no? Haciendo carreteras, participando en el desarrollo nacional, contribuyendo también a la seguridad. Están en el BRAEN, bastante gente, personal civil, trabaja en el BRAEN. Reitero, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros alimentistas están en esa zona. Obviamente también hay oficinistas, ¿no? Que trabajan también. Y tenemos los mismos riesgos que el personal militar, ¿verdad? Porque estamos incorporados, trabajamos a donde nuestro comando nos indica donde tenemos que trabajar. Ahora, el capítulo 4 dice Día del Personal Civil del Ejército. Una conmemoración especial en donde se exhibe también la oración del empleado civil del Ministerio de Defensa. ¿Qué nos puede comentar? En el año 1942, ¿verdad? Se creó una asociación del personal civil del Ejército. Conmemoramos los 14 de agosto de todos los años el Día del Personal Civil del Ejército. Obviamente la Fuerza Aérea, su personal civil también tiene su día de celebración, ¿ya? La Marina igual, pero el Día del Personal Civil del Ejército es el 14 de agosto de todos los años. En realidad es en conmemoración de la fundación de la Asociación de Empleados Civiles del Ejército del Perú, que está en la avenida Arequipa Cuadra 19, ¿no?
ahí queda un local donde el personal civil del ejército tiene para asistir, digamos, y participar de momentos agradables en nuestro local principal que tenemos en la avenida Arequipa. Entonces, celebramos, reitero, los 14 de agosto, ¿no? Diferentes lugares de la institución del ejército, hay actividades, hay ceremonias, hay condecoraciones al personal, un reconocimiento, digamos, a su labor que desarrolla el personal civil del ejército a los 25 años, a los 30 años o 35 años, recibimos condecoraciones por nuestra labor en nuestras instituciones. El capítulo 5 se titula Batalla sindical y gremial en demanda de derechos laborales, un tema bastante singular para el libro. Así es. En el año 2008, estimado Gustavo, el personal civil, las Fuerzas Armadas, habíamos participado de una huelga de un mes, exactamente un mes, el frontis del Ministerio de Defensa, que quedaba anteriormente en la segunda cuadra de la avenida Arequipa, ¿no? Pero ¿qué exigíamos? Resulta que el gobierno de Alan García, en su primer gobierno, en el año 89, nos dejó una ley que permitía homologar los salarios del personal civil con relación al personal militar. Quiere decir que el profesional civil debería ganar como el profesional militar. Porque hay 3 estamentos en el ejército, ¿no? Por ejemplo, los oficiales, los técnicos oficiales, ¿verdad? Son estamentos. En la parte civil también tenemos los profesionales, los técnicos y los auxiliares. Esa ley que nos dio Alan García en su primer gobierno nos permitía ganar como el personal militar en el aspecto remunerativo, ¿correcto? Pero entró Fujimori, no se pudo reglamentar, el personal civil del Ministerio Interior realizó una demanda, ¿verdad? Un juicio, ganó ese juicio. La Marina también hizo un juicio para el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Para que se reglamente la ley. Y el Ejército también hizo, en la parte sur, la Asociación del Sur hizo su juicio, y todas estas asociaciones que refiero ganaron en 2 instancias, cosa juzgada, pero no querían reglamentar la ley. Entonces nosotros exigíamos que se reglamente la ley para que se pueda efectivizar los pagos que nosotros reclamábamos. En ese entonces, el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Economía, digamos, en términos criollos, se peloteaban y no nos daban una solución. Entonces, agotamos todos los medios, digamos, pacíficos, y entramos en una huelga exigiendo el cumplimiento de las sentencias judiciales para que se reglamente la ley que homologaba los los sueldos de personal civil con relación al personal militar. Pero increíblemente, en el año 2009, el mismo Alan García, ya en su segundo gobierno, ¿verdad?, nos deroga la ley que él mismo nos dio. Y ahí es donde prácticamente matan nuestras aspiraciones. Sin embargo, la sentencia judicial se habían adquirido cosa juzgada y nosotros insistíamos. Recurrimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional nos dijo, señores, una resolución obviamente, ¿no? Una ley derogada ya no puede surtir efecto. Entonces pidieron su nulidad y su archivamiento definitivo. Ese fue un episodio terrible para el personal civil, pero nos habrán ganado esa batalla. Pero todavía nosotros tenemos la esperanza de recurrir al Congreso de la República, que tiene iniciativa legislativa, ¿verdad? Y vamos a insistir en este proyecto. Obviamente vamos a hacer un nuevo proyecto de ley para reivindicar a los trabajadores civiles de la Fuerza Armada de Perú. Una lucha muy justa. Vayamos al capítulo 6. Aspectos importantes del reglamento interno del personal civil del Ejército del Perú.
incorporación de los servidores civiles. Correcto. Nosotros tenemos unas reglas, ¿verdad? Las normas internas de nuestras instituciones. Para ingresar al Ejército del Perú hay una rigurosa selección, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos con información clasificada, ¿no? Muy clasificada. Y el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea tienen que asegurarse que el personal que va a trabajar en estas instituciones tengan pues una trayectoria impecable, ¿verdad? Y que sean íntegros sobre todo, leales no a la institución, sino leales a la patria. Porque en el caso de un conflicto externo, nosotros no hemos registrado traiciones por parte del personal civil, ¿verdad? Y nosotros comprendemos perfectamente nuestra misión, nuestra labor, que debe ser totalmente leal a nuestras instituciones y a nuestro país. El capítulo 7 se titula Requisitos para la gestión de derechos previsionales y beneficios del personal civil del Ejército. Correcto. En la institución, a veces el personal civil que está laborando en las instituciones, ¿verdad? Se olvida a veces de cuando cesa en el servicio. Su labor lo tiene de día a día y se olvida de informarse, recopilar información respecto a cómo va a ser cuando va al retiro, cuando cesa. Entonces no tiene nociones, a veces digo, no todos, ¿verdad? No tiene nociones de cómo hacer sus gestiones. Entonces en el libro le damos esas pautas, cómo solicitar sus derechos, porque nosotros tenemos un fondo que se llama el Fondo de Cesación, ¿verdad?, de retiro, y también tenemos nuestra CTS, cómo gestionarlo, en cuánto tiempo hacer esa gestión, y hacerle con anticipación, ¿verdad? Porque si no, se acumulan y cuando el personal cesa, por decir el 31 de diciembre, en enero ya no recibe sueldo. Entonces, el personal está sujeto a sus beneficios laborales que no dan al momento. Te dan pues de aquí a 3, 4, a veces se prolonga más tiempo. Y ese periodo de tiempo, ¿de qué vive el personal cesado? Entonces, para tomar todas esas precauciones, previsiones, en el libro le damos las pautas para que ya se vayan preparando en esta etapa, nueva etapa de la vida en realidad, ¿no? Eso es más o menos el enfoque. Muy interesante. El capítulo 8 se titula Bodas de Oro de la construcción del cuartel general del Ejército y está ilustrado con bellas fotografías. Exactamente. El año pasado se cumplieron 50 años nada más de la construcción del cuartel general del Ejército, el Pentagonito. Fue obra de Velasco, ¿no? Obra de Velasco, exactamente. Entonces, el Pentagonito es una instalación muy grande en realidad, ocupa un área muy, muy extensa, donde tenemos, digamos, el comando institucional, donde está la Comandancia General del Ejército, está la Inspectoría, está la Jefatura de Estado Mayor, y están los servicios logísticos de la institución y otras direcciones, otros comandos, comando de personal, el comando de salud, la dirección de información, la oficina de economía, ¿no?, el comando de apoyo. O sea, hay muchas dependencias que están dentro de la instalación, pero también es un lugar muy bello. Si uno visita el Pentagonito, vas a encontrar pues bellos jardines, ¿verdad?,
árboles de todo tipo, hay gimnasios, hay canchas deportivas, hay helipuertos, hay lugares para practicar deporte, canchas deportivas, ¿verdad? Y, y es abierto, ¿eh? Cuando la gente quiere, digamos, participar o desarrollar alguna actividad, algún concierto, solicitan el uso del auditorio, porque tenemos un auditorio muy bonito en el cuartel general del ejército, ¿no? Y también están los bancos, está, por decir, el Banco de la Nación, que es lo principal, está el Continental, está el Scotiabank, no es una puli, pero hay de todo en el cuartel general del ejército. ¿Se pueden hacer presentaciones de libros? Exactamente. ¿Usted ya presentó su libro allí? Está pendiente la presentación. Quizás a partir de esta entrevista vamos a poder solicitar el espacio correspondiente para poder hacer la presentación oficial del libro Soldados sin Uniforme. En realidad, que viene a ser puesta en valor del trabajo profesional, técnico, que desarrollan los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, ¿no? Pero también este libro está dedicado a todo aquel buen ciudadano, a todo peruano que lucha todos los días, del día a día, para satisfacer las necesidades de la familia, pero en esencia luchamos también por nuestra querida patria. Eso sería como una especie de resumen en esta parte, mi estimado. Vayamos al capítulo final, que va a manera de conclusión el capítulo 9. El binomio Fuerza Armada, personal civil de los institutos armados funciona perfectamente en lo laboral. La pregunta acá, que cae por su propio peso, después de haber visto la lucha sindical, es cómo puede funcionar perfectamente en lo laboral si todavía no hay la homologación justiciera que se espera. Exactamente. En la parte laboral, como decimos en este binomio, civil y militar, trabajamos estrechamente a la mano, ¿verdad? Desarrollamos perfectamente nuestras labores. Es como una maquinita, ¿no? Todo camina a la perfección, nuestras labores. Sin embargo, en la parte remunerativa, ahí es donde estamos luchando para que nuestros salarios se vean mejorados y también hemos tenido la oportunidad ya de presentar un proyecto de ley al Ejecutivo para que se nos dé esta homologación que estamos desde años solicitando, no de ahorita, es de años que estamos solicitando. Hemos hecho el proyecto, hemos presentado a Palacio de Gobierno en este periodo con el presidente Balcázar. El presidente Balcázar ya lo pasó al Ministerio de Defensa, ¿verdad? El Ministerio de Defensa, de lo que estamos informados, ya hizo un estudio previo a través de recursos humanos y ya trasladó a las instituciones el proyecto. El proyecto está en el Ejército, el proyecto está en la Marina y el proyecto está en la Fuerza Aérea de Perú, donde las direcciones de personal deben pronunciarse y desde aquí, de esta tribuna, les solicitamos que se pronuncien favorablemente, como decimos en el libro, este binomio, personal militar, personal civil, que trabajamos de la mano, ¿sí? Pero está faltando algo, un impulso, y ese impulso queremos que venga de nuestra propia institución, porque nuestra propia institución va a ser que finalmente opine si nuestro requerimiento de homologación de personal civil está correcto. Entonces, nomás tiene que opinar favorablemente y hacer el Ejecutivo, a través del Congreso, que se pueda viabilizar este anhelo que tenemos todo el personal civil que trabajamos en la Fuerza Armada de Perú. Doctor Tomás Tafur Pizango, muy agradecidos por esta extensa entrevista que inmediatamente sube a todas las redes sociales y al Google Internacional. Muchas gracias. Gracias a usted, Gustavo, por la oportunidad.